Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv o a través de cualquiera de las plataformas digitales. E igual te invito a que revises toda nuestra programación en nuestro canal YouTube. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema bien interesante, no solo para la colectividad en general, sino también para los abogados litigantes en materia de delitos de género. Se trata del valor del testimonio de la víctima en los delitos de género. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Soy una mujer de 40 años. Hice una denuncia de violencia contra la mujer ante el Ministerio Público y quiero me asesore acerca de mis derechos en ese proceso penal. Aurora, gracias. Debemos recordar que los delitos de género son tratados en una jurisdicción especial a través de una ley especial que se denomina Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El hecho de que los delitos de género estén recogidos en una jurisdicción especial y en una ley especial, pues trae como consecuencia que el valor del testimonio de la víctima en esos delitos tiene un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque en la generalidad de los casos, las mujeres víctimas de violencia son objeto de esa violencia intramuro, es decir, no existen o la mujer no cuenta con ningún testimonio de un tercero que pueda acreditar que esos delitos en su contra están cometiendo. Es por ello que en muchísimas oportunidades es muy cuesta arriba encontrar pruebas alternas o algunas pruebas extras cuando lo que se tiene es simplemente o únicamente el testimonio de la víctima. Por ello, en los casos de delitos de violencia contra la mujer, el testimonio de la víctima tiene un valor importante. Igualmente, la doctrina, tanto nacional como extranjera, ha determinado que el testimonio de la víctima debe cumplir con algunos requisitos que generan una garantía de certeza de ese testimonio. De ese tema vamos a conversar esta noche. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de una abogada especialista en derecho penal y especialista en el área de violencia contra la mujer, con quien vamos a abordar este tema. Ella nos va a explicar detalladamente qué significa cada uno de estos requisitos a los cuales me acabo de referir y también va a conversar acerca de la importancia de practicar la prueba anticipada en todos los delitos de violencia contra la mujer. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Estamos nuevamente en Solución Final. Como le dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de Caracas de la abogada René Moro Trócolis. René es especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, es doctoranda en ciencias penales y criminalística de la Universidad de Margarita, es docente de la Universidad de Margarita, de la Escuela Nacional de la Magistratura, de la Defensa Pública. Se ha desempeñado como docente pues, en las instituciones a las cuales he hecho referencia. Igualmente es abogada en ejercicio. René fue juez integrante y presidenta de la Corte de Apelaciones de Reenvío en lo penal, con competencia en delitos de género del área metropolitana de Caracas, asesora de la Inspectoría de Tribunales, tercera con juez de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y jueza de primera instancia en lo penal en funciones de control, juicio y ejecución del circuito judicial del área metropolitana de Caracas y Estado Miranda. Bienvenida a la abogada René Moro Trócolis a Solución Final. Gracias, Lirio. Siempre es un placer verte, saber de ti, estar siempre presente en tus programas. Y bueno, finalmente es un honor para mí acompañarte el día de hoy, después de varios intentos que por razones distintas no pudimos compartir, pero ya estamos aquí. Claro que sí. Bueno, para mí es un honor tenerte. Para las personas que no lo saben, René
Nos conocemos hace muchos años. René fue mi profesora de algunos cursos que hacíamos en Caracas cuando yo fui defensora pública en la competencia de violencia contra la mujer. Es decir, tenemos años conociéndonos y conozco de la pericia que tienes tú en el área del cual vamos a hablar hoy. Vamos a conversar acerca de el valor del testimonio de la víctima en los delitos de violencia contra la mujer. Para nadie es un secreto, René, que cada vez pues, que se inicia un proceso de violencia contra la mujer, se le da poco valor al testimonio del dicho de la mujer. En muchas ocasiones es común oír decir de los propios abogados, inclusive, la mujer está inventando, la mujer no sabe nada, eso es mentira, una serie de cosas que no tienen ningún sentido del tipo legal. Yo quiero que iniciemos la conversación de la noche de hoy, explicando un poco qué significa el testimonio de la mujer en los delitos de género. Sí, fíjate, antes que nos vayan a caer los profetas del desastre, no estamos hablando de tarifa de prueba, no estamos hablando que el dicho de la víctima o de la declaración de la mujer que es víctima de violencia de género tenga un valor específico, ¿ok? No, eso sería contrariar el ordenamiento jurídico penal venezolano en cuanto a que no hay ahorita tarifa de prueba, no hay una valoración específica para cada uno de los medios de prueba de demostración, es decir, los que van a aprobar en el debate. Pero sí hay que tener en cuenta que estos son delitos especialísimos que se cometen en circunstancias especiales. Por ende, están sujetos a una ley especial y a una jurisdicción que a la gente no le gusta decir que es especial, pero que está capacitada para este tipo de delitos que no son igual que los delitos comunes en cuanto a las circunstancias en las que se cometen, su juzgamiento y el valor de los medios probatorios. Entonces, el dicho de la mujer víctima de violencia de género no es que por sí solo puede destruir la presunción de inocencia o no es que por sí solo tiene un valor probatorio específico, pero sí es importante saber que no es lo mismo el dicho de una mujer víctima de otro delito que el dicho de la mujer víctima de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque estos delitos se cometen en la clandestinidad, en la mayoría de los casos, y entonces para su valoración se requieren ciertos requisitos que son denominados por la doctrina, por el derecho comparado, por la jurisprudencia nacional e internacional, como requisitos de garantía de certeza. Es decir, si usted tiene solo a la víctima como el único medio de prueba en cuanto a ese hecho de violencia que ocurrió, usted tiene que verificar si ese dicho entonces es creíble, si hay credibilidad en el testimonio de esa víctima a la hora de hacer la denuncia como un acto que va a impulsar una investigación y luego a la hora de que este dicho vaya a formar parte del acervo probatorio en un juicio para poder servir para una condena. Entonces, en el contexto de los operadores de justicia o los abogados y abogadas que no conocen cómo suceden estos delitos y cómo deben tramitarse las investigaciones y cómo deben valorarse estos medios de prueba, tienden a decir, ah, no vale, pero si lo que hay es el único dicho de la víctima en contra del dicho del agresor, entonces eso es una sentencia absolutoria segura. Entonces, ese paradigma se modifica en el ámbito del juzgamiento de los delitos de violencia de género. ¿Por qué? Porque sí es el testimonio de la víctima, pero a ese testimonio de la víctima, para darle credibilidad, lo vamos a robustecer con esas garantías. ¿Cuáles son esas garantías? Para no ser tan densa en lo que es la terminología, son garantías. La primera se llama incredibilidad subjetiva del testimonio o de la denuncia de la víctima, verosimilitud y persistencia en la incriminación. ¿Qué vendría siendo eso? Bueno, que la víctima es creíble. ¿Por qué? Porque no hay razones para presumir o no se demuestran esas razones de que la víctima tiene un objetivo distinto a que se haga justicia en su caso. O sea, no hay motivos espurios, no hay enemistad, no hay un proceso legal donde, por ejemplo, se esté discutiendo la custodia de los hijos, no hay un tema de infidelidad que haga que la víctima proceda por venganza o por maldad contra el agresor, entonces manifestando una denuncia que tiene la presunción de manipulación de la justicia para fines distintos, lo que se llama la denuncia instrumental,
que yo estoy en un proceso litigioso, por ejemplo, de custodia de los hijos, o estoy en un proceso litigioso para una partición, y entonces yo denuncio falsamente a quien comparte o compartió vida en pareja a los efectos de poder entonces conseguir eh, prebendas en las otras jurisdicciones. Entonces, eso es muy fácil de verificar si nosotros cumplimos con esos requisitos de garantía de certeza para que no se esté demeritando todo el tiempo el dicho de la víctima. Bueno, vamos, ella denuncia, ella no es abogada, o en la mayoría de los casos no es abogada, tiene que tener el respaldo del Ministerio Público cuando ella denuncia, no solamente en la dictación de las medidas de protección. No es Mm, solamente que yo la voy a proteger, si es un tema de violencia física voy a sacar al agresor de la casa, si es un tema de violencia psicológica voy a impulsar el tema del no acercamiento, del distanciamiento y con ciertas prohibiciones para que no ocurran hechos que la puedan perjudicar. Esto va más allá de ese simple apoyo para su protección inicial. Acuérdate que se dictan estas medidas sin la participación de la otra parte, inaudita parte por el tema de la probabilidad de que pueda ocurrir ese daño temido, o sea, ese daño temido se convierta en un daño concreto. Entonces, ¿cuál es el acompañamiento? Bueno, yo quiero descartar cualquier motivo distinto a que se haga justicia. Yo voy a proceder principalmente a verificar que no exista, por ejemplo, porque hay muchos otros motivos, un proceso litigioso con relación a la custodia de los hijos o a una separación que lleve como precedente una infidelidad, que haya enemistad, que haya rechazo en ese momento a cualquier circunstancia que naturalmente nos llevaría a una separación respetuosa, y eso forma parte de la investigación. Por otra parte, para yo eh, eh, poner robusta esa declaración, voy a ordenar de inmediato, para fortalecerla, una evaluación psicológica forense. ¿Por qué? Porque ese es el ABC. Yo digo que estoy siendo maltratada psicológicamente o físicamente, yo voy a realizar una evaluación, ¿verdad?, forense, de acuerdo con el tipo de violencia o de maltrato que yo estoy denunciando. Si no existe esa evaluación, es muy probable que esa investigación no llegue a una conclusión positiva para la mujer, ¿ok? Porque empieza el tema de que hay una duda razonable, si no se hizo la evaluación en el dicho, y entonces para robustecerlo, bueno, ¿quién más que un experto, una claro. experta, que va a evaluar a la víctima y va a decir, uno, si este testimonio que está rindiendo en forma de verbatim en ese momento, que no es testimonio sino declaración, ¿ok? Si esa declaración que está rindiendo tiene estos requisitos de credibilidad, ¿ok? Hay ausencia de manipulación, hay ausencia de disimulación, hay ausencia de motivos estresores distintos, ¿verdad? Alternativos a el problema del maltrato psicológico o físico que pudieran estar causando estos síntomas en la víctima de violencia de género. De eso es capaz un buen experto, una buena experta, que además realice una evaluación psicológica forense cumpliendo los estándares internacionales. Es decir, no es que me voy a basar únicamente en el verbatim de la víctima en una entrevista que dura 45 minutos. No, ahí merma completamente el valor probatorio de esa evaluación psicológica que después se va a convertir en el testimonio del experto en el juicio. ¿Por qué? Porque no se utilizaron fuentes externas, sino solamente una fuente individual, que es la misma que denuncia, que es la misma que tiene interés en las resultas de la investigación. Entonces, si sabemos eso, acompañamos a la víctima como fiscales del Ministerio Público y ordenamos la práctica de esa experticia, pero bajo los parámetros de la perspectiva de género. No haga una simple evaluación, ciudadano experto. No me diga si tiene síntomas de ansiedad, de tristeza, no, o de depresión reactiva al proceso penal que se está llevando. No me diga eso me lo puede decir para la reacción psicológica de una víctima de cualquier otro delito, ¿ok? Dígame cuál es el nexo causal. Y para llegar a ese nexo causal entre esos síntomas que está viviendo la víctima y su
relación con el hecho de maltrato, usted tiene que utilizar los estándares internacionales en cuanto a los instrumentos que va a utilizar. No puede usar cualquier instrumento proyectivo o subjetivo, tiene que utilizar estas fuentes que son externas al dicho de la víctima. Obviamente que el dicho de la víctima, el verbatim, es importante para irlo relacionando con los demás. No es que, porque se ha pretendido creer que es que tengo que llamar a testigos, no. La forma de realizar la evaluación forense trata de la fuente externa, la fuente individual, y dentro de la fuente externa está desde la familia, los Claro. amigos, el lugar donde ella trabaja. Entonces hay que hacer esa vinculación y yo creo, y siempre lo he creído, que los equipos interdisciplinarios en materia de violencia contra la mujer son una maravilla Claro. y los hemos dejado de utilizar como medio probatorio, Cuando porque inició, hubo, discúlpame, cuando inició esta competencia, René, en los todos los usábamos. circuitos judiciales se usaba el Sí, señor. criterio de ese equipo y era maravilloso. En el Estado Lara era maravilloso, funcionó muy bien por muchos Correcto. años. Fíjate, ese equipo te hace una experticia biopsicosocial legal. O sea, te abarca absolutamente todo lo que estamos hablando, la fuente individual y las fuentes externas. Mm. Y además no es en una sola entrevista de 45 minutos. Ahí se cita inclusive al agresor, como tiene que ser, Claro. se cita a la familia, se cita, y entonces se hace un informe completo. Y ese informe completo, yo sé que es difícil de tragar que el informe del equipo interdisciplinario sea un acto de investigación y que además de él surjan elementos de convicción para acreditar el delito de violencia. Pero es que es así. Pero es que Ese es el apoyo más importante. Claro, no vamos a dejar de decir que el Ministerio Público también tiene un equipo interdisciplinario. Entonces, ¿cómo diría yo que hay que reforzar ese dicho de la víctima para que esas garantías de certeza se cumplan? Inmediatamente que lo rinda, envía al equipo interdisciplinario. Vamos a respetar los criterios, sea de la jurisdicción con competencia en delitos de violencia contra la mujer, sea la del Ministerio Público, sea el del CICPC, pero que pase por todos los especialistas forenses, que pase por el psicólogo o psiquiatra forense, que pase por el trabajador social, que pase por el abogado, que pase por el médico o la médica, que esa sea la evaluación que después se vierta para decir el testimonio en esta primera de cambio cumple con este requisito. Credibilidad, ¿por qué? Y ahí va a decir la trabajadora social cuál es el entorno donde ella se está desenvolviendo, cuáles son los elementos que ella abordó como para determinar que sí está en una situación de un ciclo de violencia, por ejemplo. La psiquiatra va a decir, por ejemplo, que hay indicadores, ¿ok? De ansiedad, un síndrome de estrés postraumático, un síndrome de ansiedad extrema. Los va a ubicar en el DSM-5, en el CIE-11. Nos va a decir si hay un trastorno y está efectivamente demostrado, pero además nos va a decir cuáles son los síntomas que se relacionan directamente con esos hechos. ¿Y dónde van a estar esos hechos? En el verbatim de ella, en el verbatim de los familiares, en los entrevistados, incluso se desprenden de la misma circunstancia relacional de la familia y en la comunidad, y eso va fortaleciendo el dicho de ella. tenemos que hacer el primer corte de solución final. Les recuerdo que conversamos vía online de la ciudad de Caracas con la abogada René Moro Trócolis acerca del valor del testimonio de la víctima en los delitos de género. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos vía online de la ciudad de Caracas con la abogada René Moro Trócolis acerca del valor del testimonio de la víctima en los delitos de género. Quiero que sigas explicando cuáles son esos requisitos que debe tener el testimonio de la víctima para que pueda tener, por supuesto, certeza en un juicio de violencia contra la mujer. Fíjate, hablamos entonces de este testimonio que generalmente es el único en relación a estos hechos de violencia, porque no hay testigos. Generalmente se trata de delitos en la clandestinidad, intramuros. Esto va desde violencia psicológica, violencia física, hasta un abuso sexual, una violencia sexual. Y por eso tenemos que ser
tan contundentes en que esa investigación se haga de la manera en que te estoy diciendo para que la víctima no quede después desprotegida y se dicte una sentencia absolutoria. Bueno, Lirio, lo importante de esta primera parte es decir que este primer requisito lo estamos verificando en una investigación que realmente cumpla con esta perspectiva de género. Yo no me quedo con que la víctima denunció. Eso se puede aceptar para su protección prima facie en las primeras de cambio, pero luego yo voy robusteciendo su dicho y paso al segundo requisito, verificado en primer término que no hay razones distintas a la razón de que se haga justicia para que esta víctima denuncie, no hay enemistad manifiesta, no hay un problema legal que haga presumir que esto es un tema de venganza, no hay motivos espurios. Yo voy entonces a ir al segundo requisito que es la verosimilitud, que pudiera entenderse en los ciudadanos legos, en las víctimas de violencia, que es un término muy jurídico, muy complicado. No, la verosimilitud es una cosa muy sencilla de entender. Son elementos objetivos corroborantes del dicho de la víctima de violencia. Y para decirte un ejemplo que puedan entender todas las que nos están escuchando y todos los que nos están escuchando. Si yo digo que fui objeto de una lesión por parte de un agresor, entonces un elemento objetivo corroborante de mi dicho será el examen médico legal. ¿Ok? Que puede ser un examen médico privado, porque yo decidí acudir primero a donde una médico o un médico privado y este deja constancia de mis lesiones y luego lo que es la corroboración del experto forense de que esas lesiones existen. Y eso ya es un elemento objetivo corroborante del testimonio de la víctima, luego de haberse descartado los motivos espurios o la enemistad o cualquier otra circunstancia que nos haga demeritar del dicho de ella. Otro ejemplo que te digo, un elemento objetivo corroborante en los casos de, por ejemplo, acoso, hostigamiento a través de mensajes de texto, de WhatsApp, etcétera, las experticias pertinentes para verificar el vaciado de contenido en las aplicaciones que determinan que hay una autenticidad en esos mensajes. No puede ser los captures de pantalla de los mensajes. ¿Ok? Y voy, los consigno y los imprimo y ya. No. Usted le entrega el teléfono a la autoridad investigativa, al Ministerio Público. El Ministerio Público, ese teléfono abierto, ¿verdad? En la aplicación de WhatsApp, realiza una experticia en vivo de la aplicación para que no haya ningún tema de falta de autenticidad del contenido, ¿ok? Porque si tú cortas y grabas la imagen, etcétera, tienes que hacerlo de la manera correcta y los técnicos y los expertos en informática del Ministerio Público, del CICPC, saben hacer su trabajo. Entonces, no negarse a entregar el teléfono, no creer que por consignar solamente los mensajes impresos, eso va a ser un elemento objetivo corroborante, porque eso lo que va a hacer es que la defensa nos vaya a oponer todo lo que tiene que ver con las excepciones a una experticia que no se hizo bajo en las circunstancias o los requisitos que se requieren para determinar esa autenticidad. Otro ejemplo, hay un tema de violencia psicológica, yo estoy afectada, tengo años bajo un ciclo de violencia, bueno, la experticia con un experto forense y yo diría con un equipo interdisciplinario que determine bajo esos estándares que yo estoy afectada, cuál es el diagnóstico, primero cuáles son los indicadores, cuáles son los síntomas, dónde eso se encuadra en lo que es el DCM5 o CIE-11 y que estos son, para los que no entienden de esto, estos son manuales que establecen las enfermedades mentales y las otras enfermedades no mentales de acuerdo a nivel internacional. Entonces, tales síntomas encuadran en tal diagnóstico eh, de ese DSM-5 o CIE-10 que utilizan todos los psicólogos y los psiquiatras forenses, ¿ok? Incluso los privados. Esos son manuales que se utilizan, que están obligados ellos para, de acuerdo con los síntomas, poder determinar, por ejemplo, que una víctima que fue objeto de abuso sexual, entonces sus síntomas encuadran dentro de un síndrome de estrés postraumático, por ejemplo. ¿Ok? Entonces van a hacer todo ese análisis, además con perspectiva de género, y van a determinar el nexo causal. Este síndrome de estrés postraumático viene como consecuencia de un abuso.
Y entonces ahí ya tenemos un elemento objetivo corroborante de tal fuerza que es casi imposible, ¿ok? Que aunque llegue el testimonio de la víctima y esa evaluación, tú no puedas condenar, ¿ok? Por supuesto. Es porque ese es el experto y ella no tiene otra opción que su dicho. Y dígame un abuso sexual donde no deja secuelas físicas, que no vamos a ser descriptivas y específicas, pero en la mayoría de los casos los agresores que no son del tipo violento, de violaciones con lesiones, no dejan secuelas físicas, pero esas secuelas van directamente a ser las secuelas psicológicas. Por Y supuesto. de allí que esa evaluación forense sea un elemento objetivo corroborante fundamental. Si tenemos esos elementos objetivos corroborantes periféricos que pueden ir desde la evaluación psicológica, la evaluación legal, las experticias correspondientes en los temas que tienen que ver con el acoso o el hostigamiento, nosotros tenemos un caso fuerte hasta ese momento. Y si se cumple el tercero, que es el requisito de la persistencia en la incriminación, diremos, ah, ¿qué es eso? Bueno, yo dije al principio que, bueno, si no me sé el nombre, que el señor era alto, de pelo negro, de ojos azules y que tenía un tatuaje en el brazo y me hizo esto y esto y esto. En el curso de la investigación y en el tema de la prueba anticipada que debe realizarse en todos los casos de violencia contra la mujer. No es en los casos de víctimas adolescentes o niñas y niños, en todos los casos de violencia contra la mujer, porque ahí el obstáculo para que la víctima no declare en juicio o declare de una manera distinta es su propia condición de vulnerabilidad. Claro, La por supuesto. víctima de violencia de género es una víctima especialmente vulnerable. No especialmente vulnerable a aquella que establece la ley para los delitos sexuales, sino su condición de vulnerabilidad la hace especialmente vulnerable, ser una víctima especial y por ende debemos de tratar de recoger su declaración bajo las normas y formas de la prueba anticipada. Eso va a permitir que ella se desligue, se desvincule de ese proceso, el Ministerio Público lo tome para impulsarlo él directamente y solo en los casos que se requiera que ella tenga que volver a acudir para alguna experticia, alguna prueba que tenga que hacerse, la va a volver a convocar. Esta persistencia en la incriminación, ¿qué nos dice? ¿Qué nos determina? Que tiene que ser coherente, tiene que ser consistente, persistente en el tiempo, sin ambigüedades, sin contradicciones, para poder decir nosotros efectivamente este señalamiento contra esta persona es el señalamiento que se ha mantenido durante el primer momento de la denuncia hasta finalizar este proceso. Entonces, fíjense, no es fácil, pero tampoco es difícil. Ah, Lo que hay es que tener la pericia en la investigación, después esa investigación, tomar todos esos elementos de prueba y llevarlos al juicio. El testimonio de esos expertos, la prueba anticipada de la víctima, el testimonio de todo lo que tiene que ver con el equipo interdisciplinario que la abordó. Y si eso se hace así, se hace de una manera correcta, con independencia de las pruebas que pueda ofrecer la defensa, y lo digo con toda responsabilidad, pueden traerse es, una patota de testigos, pero los expertos dicen que sí fue abusada, que es como consecuencia de ese hecho de violencia ocurrido en tal fecha porque se le abordó y se dejó constancia de que no hay ningún tipo de mendacidad en su dicho, que hay una credibilidad que no es solo que se observa de la fuente individual, es decir, del contacto con ella y su relato, no. ujú, Se fue a las fuentes externas, se fue a los instrumentos objetivos y no al dibujo de la figura humana bajo la lluvia, no. Se fue a todos los instrumentos que permiten de manera objetiva traer además las fuentes externas corroborantes, mira, es muy difícil, muy cuesta arriba que unos elementos subjetivos de la defensa puedan destruir todo este trabajo tan importante que debe hacerse durante la investigación en los delitos de violencia contra la mujer. Tú acabas de decir algo muy importante que yo siempre he mantenido, pero muy pocas veces el Ministerio Público está de acuerdo conmigo cuando estoy representando a la víctima, es las pruebas anticipadas. Ujú. Quiero que hagamos un poquito, esto va a ser un tema más, este punto para abogados. René, por favor, expliquemos un poco cuál es la importancia
de tomar una prueba anticipada del testimonio de la mujer en los casos de delitos de género. No solamente en los abusos sexuales, también puede ser una prueba psicológica, En también todo, puede ser claro. una violencia patrimonial económica, que de verdad, René, es un tipo penal muy poco estudiado en Sí, esta competencia. Entonces, antes que sí. continuemos, por favor, expliquemos, tú con tu pericia, porque tú fuiste juez, fuiste presidente de una sala de apelaciones de violencia contra la mujer, ¿por qué es importante tomar la declaración de la mujer como prueba anticipada en los delitos de género? Fíjate, aquí nos hemos confundido muchísimo con la declaración de una víctima o de un testigo en los delitos comunes. Entonces, la defensa ha venido a contrariar lo que ha habido una resistencia a la prueba anticipada porque dicen que la víctima adulta, vamos a hablar de la víctima adulta de violencia contra la mujer, no está impedida de declarar en juicio, Ajá. no está enferma terminal. No, y eso no tiene nada que ver con las razones por las cuales en la materia de violencia contra la mujer debe practicarse su testimonio a través de la prueba anticipada desde el primer momento en que ella acude a declarar. ¿Cuáles son esas razones? Hay que evitar su revictimización. El contacto de la víctima con el sistema la revictimiza, pero además de que la revictimiza, la víctima de violencia de género, como consecuencia natural del maltrato, tiende a retractarse, Ujú. tiende a cambiar su declaración por intimidación presentida y real. ¿Qué es esto? Por temor fundado real, porque ya la han amenazado, o por temor presentido, porque supone que si ella sigue con el proceso, algo malo le va a pasar, lo cual es completamente lógico porque viene sufriendo un tema de violencia. Entonces, para evitar la revictimización, para evitar la retractación, la contradicción en sus dichos, su testimonio debe rendirse, debe practicarse a través de esta prueba anticipada. ¿Qué significa esto para las personas que no conocen el derecho? Debe declararse la víctima antes de que llegue el juicio. Debe declararse cuando apenas ha ocurrido el hecho y ella siente el valor de ir a denunciarlo. Yo diría que desde la denuncia, pero un poco cuesta arriba instrumentalizar una prueba anticipada desde la denuncia. No es imposible, pero se podría. Pero sí, durante la investigación, practicar su testimonio como medio de prueba de indagación. Yo estoy investigando, de una vez lo dejo ya documentado en un acto procesal para que surza sus efectos probatorios en el juicio. Con eso la víctima va a donde tiene que ir, a tratar de curarse, a tratar de, como se dice, resetearse en el tema de la baja autoestima, del sufrimiento que ha tenido durante mucho tiempo, si fuera el caso, poco tiempo, si fuera el caso, y no puede volver a ser esa víctima sana si tiene que estar acudiendo a cada rato a la fiscalía, a los tribunales, por mucho que la traten de manera extraordinaria, como se ha venido procurando en las instituciones, tratar de tenerla un trato diferenciado, salas distintas, funcionarias femeninas que las aborden, tratar de que no pasen mucho tiempo en los circuitos. Eso es importante, pero más importante sería que no tuviera que ir, Por que supuesto. no tuviera que volver, que no tuviera que declarar nuevamente y que el Ministerio Público le informara de cómo va su caso, pero que con la contundencia, como ella declaró, así se impulse ese proceso hasta si fuera el caso, la sentencia condenatoria. Por supuesto, cumpliendo con todos los principios y garantías del proceso penal. No estamos diciendo que hay que presumir que el agresor es culpable porque es una persona señalada como autor o partícipe de un hecho de violencia, sino que si se dan todos los requisitos dentro de la ley, bajo los principios y garantías procesales, bueno, es mucho más importante que tengamos a una víctima sana que pueda recibir el acto de justicia sana, que cuando le vamos a dar el acto de justicia, esa víctima está completamente destruida por la revictimización, por su contacto con el sistema de justicia. No, y aparte de eso, que es tan importante, René, aplicar lo que tú estás diciendo, que es muy común oír, como dije cuando empezamos la conversación, que la gente critique la ley y critiquen a la mujer, no, que esta mujer inventa, que esto es mentira, Ujú. que eso no pasó, que pobrecito el hombre.
si estos requisitos se cumplieran a cabalidad, pues no hubiera ningún tipo de mujer que tergiversara el dicho. Correcto, Entonces correcto. seríamos muy cautos, Ujú. el Ministerio Público y el tribunal, para captar que la mujer está mintiendo, porque ese es Es que el fíjate, dicho. O sea, eso es lo sí, que abunda en el, circuito, en el medio sí, judicial venezolano. fíjate, estamos capacitados para verificar cuándo estamos en presencia de una víctima real y una que no lo es, Bueno, si tú aplicas los requisitos de garantía de certeza. tenemos que hacer el próximo corte en solución final. Recuerdo que conversamos con la abogada René Moro Trócolis de la ciudad de Caracas acerca del valor probatorio de la víctima en los delitos de violencia contra la mujer. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos con la abogada René Moro Trócolis acerca del valor de la víctima en los delitos de violencia contra la mujer. Mi querida René, hemos llegado a los minutos finales del programa, pero no nos podemos ir antes que tú des tus recomendaciones acerca del tema que hablamos hoy. Gracias, Lirio. Fíjate, es importantísimo cuando uno se dedica a una determinada materia. Yo no me atrevería, por ejemplo, a litigar laboral. Yo No me tampoco. atrevería. A lo mejor tendríamos la capacidad, etcétera, pero es importante la especialización. Y hoy en día esa especialización no tiene que ver con que tú tengas un título de especialista, sino que tu interés por el tema sea de tal magnitud que tú manejes el tema a cabalidad. Entonces, hay muchísimos diplomados, hay muchísimas escuelas de derecho que se dedican a esta parte, no solamente de la dogmática en materia de violencia contra la mujer, sino del proceso, ¿ok? De la investigación, de la valoración de la prueba, de incluso la redacción de la sentencia. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, el conocimiento legal, saber de qué trata esta ley, pero no leerla solamente, sino interesarse en investigar desde dónde, desde la primigenia promulgación de esta ley, de dónde vino, luego todo lo que son los acuerdos, convenios y tratados internacionales que vinculan a la ley. Esto sería un poco formarse sobre los derechos de las víctimas de violencia de género, su tratamiento dentro del proceso, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, ¿ok? Porque eso de insistir en que una víctima vaya a juicio a declarar después que rindió una prueba anticipada es un error, un craso error. Dígame si son niñas o adolescentes, mucho más grave, porque estamos siendo copartícipes de un delito, la estamos revictimizando, la estamos retraumatizando. Entonces tenemos que manejar las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia, un convenio del que Venezuela forma parte y te dice la víctima no puede ver al agresor, tiene que estar con un paraván, etcétera. No puede ir a declarar muchas veces porque la reiteración en sus declaraciones la revictimiza, la prueba anticipada, todo esto que tiene que ver con los derechos de la víctima e inmediatamente vincular esto con la investigación. ¿Cómo hago una investigación? Una buena investigación para poder acreditar el delito y la culpabilidad. No basta con tener el dicho de la víctima, la evaluación psicológica en 45 minutos, ¿verdad? Y alguna otra cosa que pueda llevar a juicio. No, haga esta investigación sesuda, ese dicho de la víctima, robustézcalo como lo acabamos de explicar y de por sentado que no existe ningún tipo de prueba de incredibilidad del testimonio de la víctima porque usted ha cumplido con los requisitos de garantía de certeza que acabamos de explicar. ¿Qué diría yo para la defensa? Como tú lo recordaste al principio del programa, yo daba una conferencia que se llamaba Técnicas de Defensa con Perspectiva de Género. Así. No demerite la defensa, la acusación de la víctima o el fiscal del Ministerio Público con señalamientos personales o señalamientos que están incluso ya fuera del contexto de la especialidad. Capacítese, fórmese y entonces destruya, si es el caso, Claro. la acusación del Ministerio Público o del acusador privado bajo estos términos. Esto es un trabajo que yo diría que tiene que ser honorable. No puede ir un defensor a destruir el dicho de una mujer con violencia contra la mujer. O sea, Claro. ir a defender violentando a la mujer también se nota,
también se verifica y esto es una actuación inescrupulosa que nosotros debemos Erradicar del ejercicio. repudiar, repudiar completamente. Así es. Así es, Y sobre todo, René, que aprendamos los abogados litigantes a ejercer con dignidad y con respeto. correcto. Soy una gran defensora de las mujeres y pues, todo el que me conoce sabe que es así, aunque también he defendido en algunas oportunidades a hombres, pero cuando he defendido a hombres, o sea, hay que respetar, porque no podemos personalizar los casos y es muy fácil decir, es mentira, es una mentirosa, eso no sirve para nada, pero ¿qué fue lo que le pasó? No, hay que aprender a litigar con respeto y por supuesto, tú acabas de decir una cosa que es importante, hay que especializarse en lo que hacemos. No hay que hacer posgrado en violencia contra la mujer, pero sí hay que tener primero una visión de género. Porque si nosotros no tenemos visión de género, René, no vamos a poder entender nunca ningún posgrado, ningún diplomado al que asista. De repente Y puede ser ojo, que yo, a lo mejor que es que tú y yo tenemos muchos años, o fuimos pioneras con esta ley, y yo le tengo muchísimo cariño, sé también que tú le tienes claro, mucho cariño, claro, no es cariño, es que le hemos estudiado y le hemos ejercido como tiene que ser. Porque si eso así no es. fuera así, te voy a decir una cosa, por eso esta competencia, después de casi de 15 años, yo creo que estamos muy relegados, está relegada comparada con otras competencias que han surgido a la par de esta. Sí, yo creo que el desconocimiento por parte de quienes van a ejercer la defensa o la acusación en esta materia ha mermado el interés por el tema. Por Claro, eso yo invito, es un tema complejo, pero necesitamos más abogadas y abogados que defiendan a las mujeres. claro. Necesitamos que la defensa de los hombres, que también, por supuesto, es un derecho fundamental, se haga con perspectiva de género, con conocimiento de las herramientas y las estrategias, para que entonces esta jurisdicción se Claro. enaltezca día a día. René, antes que te vayas de la entrevista, por favor, sabemos que vas a estar aquí en Barquisimeto en el mes de marzo, dando una charla, dando la ubicación, detalles de ese evento. Sí, el 22 de marzo estaré en el edificio El Impulso desde las 9 de la mañana. No vamos a hablar de violencia contra la mujer, pero vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona también, que es la inteligencia artificial aplicada a la gestión del proceso penal. Todo lo que tiene que ver con esta maravillosa herramienta que nos viene a ayudar muchísimo, a coadyuvar con todo lo que es la gestión del proceso penal, que también aplica a los casos de violencia contra la mujer. Así que no está completamente desvinculado el tema, porque Por su- vamos a hablar de esa investigación, vamos a hablar de esa fase preliminar, vamos a hablar de la fase de juicio, de recursos también, pero no enfocados ya al tema dogmático procesal, sino a un tema de gestión, a un tema de cómo podemos coadyuvar a esa gestión con el uso de la inteligencia artificial. Allá estaremos acompañándose si Dios quiere la Virgen. Mira, ¿cuáles son tus redes, René? Mi nombre, que es con doble E al final, René Moros T de Trócoli, arroba, es la página de Instagram, ¿ok? Arroba René Moros T, y no tengo otra. Ok, así que todas las personas que quieran conversar con la doctora René, pues se pueden conectar por esa página, pues René es una mujer con muchísima experiencia en el área procesal penal, no solamente es una abogada especialista en violencia contra la mujer, sino que es una abogada penalista. Así que cualquier duda, sé que René estará dispuesta a disiparla. Muchísimas gracias, René, por esta entrevista. Como dije al principio, es un honor tenerte porque es mi amiga hace muchos años. Tengo muchísimo respeto profesional y personal. Muchísimas gracias y bueno, me siento muy honrada por esta entrevista que ya creo que nos faltó tiempo, pero bueno, habrá en otras oportunidades poder seguir conversando contigo acerca de los temas que sabemos que dominas muy bien. Yo para culminar diría que tenemos que prepararnos. Los abogados que queremos trabajar en esta competencia, defensores o representantes de la víctima, por favor, preparemos. Empecemos a ver esto con respeto, pongámonos los lentes de género y bueno, cada quien hacer su trabajo, pero con conocimiento. A los fiscales del Ministerio Público, por favor, hay que garantizar los derechos de la víctima. De verdad que René fue muy explicativa con esa garantía de certeza, que si cumplimos con esos requisitos, seguramente se valorará el cometido. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es afianzar esa filigrana en la valoración de Así la es. prueba con perspectiva de género, y lo vamos a lograr. Yo creo que para mí es un gran honor estar aquí, pero también es un gran honor ser parte de la formación Así es. de cualquier servidor y servidora de justicia. Para mí
no solamente es una vocación con toda la B grandísima con la que lo hago, sino que pienso que yo nací para esto. No sé por qué hay como un llamado de allá arriba de que tengo que seguir haciéndolo. Y bueno, Bueno, creo que tenemos que creer en los funcionarios y funcionarias públicos que lo van a así, lograr, que lo están logrando, que siguen haciendo su mayor esfuerzo y que bueno, que nosotros estamos, tú y yo estamos para coadyuvar con ese cometido. así. No, yo sí Gracias Lirio por esta oportunidad. muy a gusto con tu entrevista y bueno, y sí creo que el Poder Judicial en relación a la jurisdicción de violencia contra la mujer ha hecho cambios favorables y eso también hay que celebrar. Se han preparado, tienen mucho más pericia en dictar medidas a las cuales están obligadas sin tener miedo, porque uno no tiene que tener miedo. O sea, Correcto. si tú estás cumpliendo con lo que tienes que hacer, siempre vas a tener la razón. No hay más nada que Así. decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Chao.